charlar con el profesor Eduardo Carelli, analista político a nivel internacional, también a nivel nacional. Muy buenos días, profesor Carelli, también es escritor. Muy buenos días, profesor Carelli. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo le va, profesor Carelli? Buen día. Bien, buen día, un placer estar en contacto nuevamente con ustedes y con toda la audiencia de la radio. Bueno, profesor, le agradecemos por su tiempo, por su atención, como siempre. Bueno, ayer fue requerido, tengo entendido, por varios medios de comunicaciones locales. Le voy a invitar a que comparta estos breves segunditos de una colega que hace aproximadamente un mes empezó a hablar de lo que estaba sucediendo, podía suceder en la provincia de San Juan con respecto a este radiotelescopio. El programa se llama Fotocarnet, va los días domingo por Radio Rivadavia a nivel nacional, una radio muy conocida. La colega es periodista también de Clarín y hablaba lo siguiente. En este caso les quiero hablar de algo que sucede en San Juan. Hay una región, una localidad que se llama El Leoncito, que tiene una similitud, varias similitudes en realidad, con Palpa del Pilmatú, de Neuquén. Son dos zonas, ambas son zonas áridas, ambas están cerca de la cordillera. Ambas tienen algunos de los cielos menos contaminados lúmicamente del mundo. Y la otra coincidencia que tienen es que en ambas regiones hay instalaciones de China para sus operaciones espaciales. ¿Por qué tiene que ver esto con Peter Lamelas? Porque, por supuesto que la amistad entre Estados Unidos y la Argentina con la presidencia de Javier Milei y además el porte que le va a parecer poner Peter Lamelas a esta designación en la embajada han llevado a que este lugar se ponga en suspenso. Y según los documentos a los que accedimos, el objetivo es mejorar la representación de la Tierra, la cobertura global de radiotelescopios y los proyectos astrofísicos de China y de la Argentina. Hay varias similitudes entonces entre ambos proyectos, pero de vuelta la principal coincidencia es la preocupación constante de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con esto. Es una de las tantas cuestiones que en este momento, en este escenario global, nos tienen bajo tensión de fuerzas extranjeras, ¿no? Y la Argentina siempre en el medio. Pero siempre me pareció curioso que se sepa o que se crea que se sabe tanto sobre lo que pasa en Neuquén o la base que hay en Neuquén, pero no en el caso de San Juan, que incluso es una instalación más grande y más potente. Ahí te das cuenta cómo también los actores de poder influyen en qué noticias son importantes y en cuáles no. Pero la curiosidad es, aparecía, digamos, una antena igual o más de grande, más potente, sin el conocimiento de la población argentina. Y es algo que sucede en nuestro territorio. En particular, lo que dijo además Peter Lamelas es que va a viajar a todas esas provincias, a hablar con los gobernadores, a evitar que se cole la corrupción, supongo, China en eso. Cosas extrañas que nos trae este país. Bueno, ¿está muy equivocada la colega, profesor? Bueno, en esencia no sabría decirlo. La semana pasada me tocó participar en un conocido programa de análisis político emitido en Canal 8 de San Juan, donde insinué que era inminente que el protocolo que el acuerdo se iba a caer. Es decir, que no iba a haber renovación del acuerdo con China, por varios motivos. El primero era que el gobierno argentino le había pasado al Ministerio de Defensa la aprobación del convenio, pero hubo una señal que llamó muy poco la atención y que fue la salida de Guillermo Francos del gabinete. Efectivamente. Porque la salida de Guillermo Francos del gabinete, a Francos se lo consideraba, al menos así lo consideraba la Embajada de Estados Unidos, el principal operador de China en la Argentina, ¿no? Como una especie de patrocinador del lobby chino en la Argentina. Efectivamente. Entonces la salida de Francos del gabinete probablemente iba a estar asociada a un freno a los grandes proyectos o las grandes inversiones que China tiene en el país. En el marco de los grandes proyectos está este radiotelescopio en el Leoncito, y en el marco de las grandes inversiones, las represas como la Zeppernich, que se quería construir en Santa Cruz, ¿no? Y que ya tenía prácticamente fecha de inicio para el año próximo, para principios del 2026. Así que eso fueron dos señales claras: el hecho de que se pase el tema al Ministerio de Defensa y el hecho de que salga Guillermo Francos del gabinete eran señales claras de que se iba probablemente a frenar la construcción del radiotelescopio, como yo lo insinué. Ahora, desconozco si, digamos, qué tipo de semejanzas, parecidos o diferencias tiene con la Embajada del Agrio,
en la Patagonia, que es a todas luces una base china, una base militar china, donde no tiene acceso la Argentina ni una fuerza oficial argentina de seguridad, mucho menos las Fuerzas Armadas, donde China concentra la mayor cantidad de horas de operatividad de esa base y donde la participación de los científicos argentinos es más o menos simbólica. Bien. Eso en Bajada del Agre, en Neuquén, insisto. Desconozco cómo es el convenio en San Juan. Yo anoche me comuniqué a través de mensajes con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, pidiéndole una copia del convenio, a los efectos de yo poder analizarla y decir si esto tiene algún tipo de semejanza, de parecido con la base de Bajada del Agre. Lo que parecía ser sospechoso y que algunos medios nacionales señalaron de que el gobierno chino no tenía por qué informar a la Argentina qué tipo de investigaciones iba a llevar adelante en el marco del uso del radiotelescopio y que además iba a concentrar la mayor cantidad proporcional de horas uso de esos radiotelescopios, ¿no? Creo que el 60%. Bien. Pero insisto, hasta ahí puedo llegar porque el convenio, los alcances del convenio y cuáles iban a ser los temas a investigar con respecto a eso, ¿no? Hace muy poquito se inauguró el famoso puerto de Chancay, a 80 kilómetros al norte de Lima. Es un puerto absolutamente automatizado, construido por un gigante chino estatal, COSCO, asociado a las Fuerzas Armadas y asociado al Partido Comunista Chino, es una empresa estatal, que construyó el puerto y llevó adelante una inversión estatal china de 3.500 millones de dólares. Y si bien el puerto es abierto al público, el manejo del puerto y qué barcos pueden atracar en el puerto quedaron en manos de COSCO. Claro. Entonces, los acuerdos con China son acuerdos que, bueno, tienen, por supuesto, ellos llevan adelante las inversiones, pero imponen condiciones. Por supuesto. El ejemplo, el puerto de Chancay. No puedo decir con respecto al de San Juan, estoy tratando de averiguar, he pedido la información, he solicitado la información a las vías pertinentes, y no la seguiré solicitando el rectorado, porque bueno, este es un tema muy candente y la sociedad sanjuanina merece la mejor y más clara información. Exactamente. Profesor, primero, para ir aclarando las cosas, este acuerdo, este protocolo, ¿cuándo se firmó? Y no recuerdo exactamente cuándo fue que se firmó. Yo sí estaba en gestión en ese momento. El rector era Oscar Nasisi, el rector anterior a Berenguer. Y también recuerdo haber manifestado algunas reservas con respecto a la firma del convenio, pero bueno, no era mi área. Estaba yo en gestión dentro del propio oficialismo del rectorado. Así que mucho más puedo decir a mi área, pero sí me opuse porque ya me parecía, o hice comentarios al respecto, porque ya me parecía bastante oscuro el convenio que se había firmado tiempo antes con China por el tema de la base en el sur. Bien. Recordemos que la base en el sur, para muchos analistas, fue un condicionante chino para lo que vino después, que fue la firma del swap. El swap, efectivamente. ¿no? Entonces primero fue la base, después fue el swap. Así que bueno, la verdad que insisto con que con respecto a la base en el sur, nunca se pudo conocer en definitiva cuáles fueron los alcances del convenio, se mantuvo el secreto. Bien. Argentina a eso iba, profesor. Este convenio que se ha caído, ¿era de carácter reservado, clasificado, confidencial, o era de carácter público? No lo recuerdo. Yo espero que sea de carácter público, por eso he pedido la información, he pedido copia del convenio, de hecho, ¿no? He pedido una copia del convenio al decano de Exacta, que es una persona abierta y pragmática, al menos así lo veo y lo entiendo yo, y por lo que tiempo que lo conozco. Así que bueno, espero recibir copia del convenio, porque en la medida que la información circule y que el convenio incluso se ponga a disposición de los medios, o en el caso mío, de un analista político, aparte de docente de la universidad, es lo mejor que puede llegar a pasar. Bien. Profesor, a ver, lo que sucedió lamentablemente en el sur argentino,
para esto que fue la garantía de alguna forma que puso China a la República Argentina para entregarle esos 10.000 millones de dólares en moneda china, justamente el denominado SWAT, el primero que tuvo la Argentina fue chino. Fue en la entrega de estos 200 hectáreas. Son 200 hectáreas que en definitiva fue la entrega de un patrimonio nacional, porque ahí no puede entrar nadie, ni siquiera un juez de la nación con una orden, nadie puede entrar. Y eso son gran parte de lo que es justamente el convenio con China. Es completamente privado, reservado, no se le puede entregar a nadie. Nadie sabe lo que hace. Hay muchas conjeturas de que son telescopios, hay algunos hasta inclusive que dicen que es una base, una plataforma para justamente desde ese lugar del mundo, la Patagonia Argentina, lanzar cohetes o naves al espacio. Lo cierto es que entregamos, es más, ahí la bandera que está izada es China y no Argentina en un parte del territorio argentino. Dio mucho lo que sucedió hace un par de semanas atrás, lo levantaron todos los medios, nadie sabía qué pasaba, pero aterrizó un avión norteamericano justamente en la Pampa del Leoncito y que tiene que ver de alguna u otra forma que probablemente los norteamericanos a través de la embajada y seguramente con el permiso del gobierno argentino inspeccionaron lo que se estaba llevando adelante con este radiotelescopio. Sería uno de los más potentes del mundo. Se habla, y es mucho más potente, de que el que supuestamente habrían levantado ahí en la Patagonia Argentina. Bueno, luego de este avión que estuvo unas horas, revisaron, después se partió, nadie sabe quién vino, si fueron técnicos, si fueron argentinos, si fueron norteamericanos, también muy reservado. Lo cierto es que a partir de ahí se terminó el convenio. Mucho más con esto que sucedió posteriormente con los SWAT que dio Estados Unidos a la Argentina, la ayuda económica a través justamente del Tesoro norteamericano. Bueno, se terminó estos convenios justamente. Lo dejaron caer directamente, esto no continúa más. La Argentina aparentemente ya no quiere saber nada con esto, con los chinos, ¿no? Bueno, vamos por parte. El gobierno de San Juan informó que el avión que llegó a la provincia, que también se lo asoció con el tema de este radiotelescopio chino, informó que había sido una visita de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, pero por temas estrictamente vinculados a la minería, y de hecho que se reunieron con funcionarios del gobierno de San Juan. O sea, ahí estaría descartado que la visita tuviera que ver puntualmente con el radiotelescopio. No se visitó el lugar, ni se visitó el radiotelescopio, sino que estuvo vinculado a una reunión con funcionarios locales. Después, lo otro que era acerca del alcance del radiotelescopio, bueno, es lo que yo necesito saber. No solo el alcance, sino también cuáles son específicamente las investigaciones que se van a llevar adelante, porque supuestamente, y estoy entrando en el marco de los supuestos, las investigaciones que lleve adelante China no tiene por qué informar en el radiotelescopio que se iba a construir, que se iba a montar en el Leoncito. Las investigaciones chinas no tendrían por qué ser informadas ni compartidas a la Argentina, es decir, que se manejarían de forma absolutamente independiente. Bien. Por eso digo de que sería muy bueno que la universidad, su conjunto, brinde todo tipo de información a la comunidad, porque bueno, es la propia comunidad la que condena o avala también lo que se encuentra allí, ¿no? Ayer veía yo de alguna forma el impacto que la noticia ha tenido, absolutamente inusual para lo que es la sociedad sanjuanina en las redes sociales nuestras, ¿no? En donde masivamente la gente daba sus likes o realizaba sus comentarios, mayormente en contra, por supuesto, de la instalación del radiotelescopio, pero yo creo que eso de estar en contra tiene que ver también con la falta de información. Claro, ¿no? Claro, sí. Entonces yo creo que en la medida que la propia universidad acceda a poner a disposición la información y que sea conocida por todos,
de preocupaciones generalizadas en la sociedad en su conjunto, quedarían absolutamente saldadas, ¿no es cierto? Mientras a mayor claridad, menor porcentaje de especulaciones, podríamos decir. Así que, bueno, la verdad que vamos a esperar, ¿no? En el caso mío quiero esperar a ver si la universidad me da la información que yo he solicitado. También tengo entendido que hay como una base de la Comunidad Europea en el sur argentino, en la Patagonia. Tiene una base también de observación mucho más pequeña. Bien. No es con uso dual, es estrictamente civil. Bien. Bien. Pero también tiene una base para observación del espacio exterior en la Patagonia Argentina. El tema es que es una base manejada por funcionarios civiles, no genera ningún tipo de sospecha adicional, claro. No hay ningún tipo de convenio con cláusulas ocultas. Claro. Bien. Bueno, esto es lo que muchas veces preocupa, justamente con los convenios que se firman con países como en el caso de China, ¿no? La reserva, lo oculto, porque, a ver, déjeme sospechar un poquito, porque, a ver, vinieron a hablar de minería y aterrizaron en el Leoncito. La verdad que por ahí la suspicacia tiene que ver mucho con lo que pueda estar sucediendo y la veracidad de los hechos. Pero lo cierto también es que hay una astrónoma, ¿no? Una profesora de la Universidad Nacional de San Juan, la señora o señorita Carolina Garay, que le mandó una carta a la Presidencia de la Nación para pedirle que continúe, que no termine con este proyecto, haciendo referencia a esta mega obra China-Argentina, dice ella, justamente que se hace en Barrial. Además, ha manifestado de que acá no hay ningún chino trabajando en este proyecto. Pero lo cierto es que desde la Presidencia de la Nación le han contestado diciéndole que no han recibido en su totalidad justamente esa carta que les ha enviado, haciendo o pidiéndole que lo mande a través de otra plataforma, a través de PDF, le han pedido que mande justamente nuevamente la carta para posteriormente contestarle. Esto le han contestado de Casa Rosada. Pero, a ver, este proyecto, no sé si tiene el conocimiento, no tiene por qué saberlo tampoco, ¿no? Estaba trabajando, esas fotos que se ven, esa gran estructura que uno puede ver a través de los medios de comunicación, ¿esto existe? ¿Está en el Leoncito o todavía no hay nada? No, la verdad desconozco el estado de avance de las obras. La antena no está colocada, bien. Está claro, de hecho la antena está en la aduana. En la aduana. El estado de avance de las obras lo desconozco. Lo que sí, volviendo al tema del avión, la información del avión la proporcionó el gobierno de la provincia, pero hay que decir algo más. Si realmente uno quiere espiar lo que sucede en el lugar, no hace falta que venga en avión, ni que sean funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Uno puede espiar de otras formas, puede hacerlo de otras maneras. Tanto con presencia, pero mucho más subrepticia, sí, o claro, incluso por a través satelital. O mandás un dron y listo, básicamente. Claro, imágenes satelitales, o mandás personas que estén en el lugar, pero no van a venir en un avión que levante todo tipo de sospechas. Así que yo en este caso preferiría confiar en lo que establece la fuente del gobierno de la provincia, que vincularon la visita de los funcionarios de Estados Unidos a reuniones vinculadas al tema de minería, ¿no es cierto? Claro. De todo modo, bueno, es como todo proyecto chino genera todo tipo de suspicacias y de sospechas, ¿no? Yo recuerdo hace algún tiempo atrás cuando China le ofreció al gobierno anterior de Alberto Fernández que se hiciera una nueva central nuclear en Argentina con tecnología que no estaba aprobada. Nos convertíamos en conejillos de India, cerca de las otras centrales nucleares que tiene Argentina en Zárate, y bueno, en ese caso el convenio establecía que Argentina aceptaba el tipo o el uso de tecnología china en esa nueva central nuclear, que insisto, yo en ese momento lo comenté, tuve acceso a la poca información que se difundió, y bueno, salía claramente de que Argentina iba a montar una central nuclear china
con tecnología que China no tiene aprobado usar en su propio país, y que encima de alguna manera terminaba matando nuestro desarrollo nuclear. Porque, imagínense que un país como Argentina, que es un país que ha vendido centrales nucleares a otros países, como por ejemplo Australia, termina cediendo su iniciativa de desarrollo nuclear por incorporar una central nuclear china de dudoso funcionamiento, de dudosa tecnología, ¿no? Profesor, para aclarar, me quedé pensando, porque yo lo adelanté el día lunes, cuando, durante este fin de semana, el alejamiento de Guillermo Franco de la jefatura de gabinete. La salida de Guillermo Franco fue a pedido del Departamento de Estado o de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, profesor. Sí, no lo podemos saber, pero claramente es una señal. Bien. Es decir, no sabemos si esto lo pidió la Casa Blanca, básicamente. Estado, se lo pidió la embajada, se lo pidió la Casa Blanca, pero bien puede ser una señal. Ahora, también está claro de que Guillermo Franco presentó una carta elevando la renuncia y vinculando su ida a los choques que existen entre las distintas líneas internas. Sí, no, eso es de público conocimiento. Acá podrían existir una multiplicidad de razones. Por un lado puede ser la no adecuación de francos a los choques de las distintas líneas, de las dos líneas más fuertes que existen en el gobierno nacional, en el interior, intestinamente en el gobierno nacional. Se podría ser una, y la otra podría ser una señal del gobierno de Milei para con Estados Unidos, sacando a quien Estados Unidos considera una especie de gran lobista de los intereses chinos en Argentina, y que incluso llegaron a sacar algún tipo de listado de cerca de 50 reuniones que había tenido Guillermo Franco un carpetazo. En el último año. Sí, un carpetazo. Y el alejamiento de Weinstein. Y el alejamiento de Weinstein. ¿Cómo, perdón? El alejamiento de Weinstein, ex canciller. Sí. Tengo entendido que también, esto es información que tengo, quiero chequearla y tal vez usted lo sepa, porque era muy allegado a la familia Clinton, profesor. La familia Weinstein. Que son allegados, pero bien, habría que ver si ese es motivo suficiente para es que como el trampismo ve fantasma por todos lados, profesor, ese es el tema, ¿ve? Sí. Lo que no sé es si creo que en este caso habría que conocer un poco más cuál es el motivo de la salida, porque también adujo motivos personales, o sea, habrá que ver, pero de todos modos sí es cierto que el gobierno busca alinearse perfectamente con la política exterior de los Estados Unidos, como lo hizo el kirchnerismo en su momento. Claro. Recordemos que en su momento el kirchnerismo mandó como embajador de Argentina a China a Vaca Narvaja, que más que ser embajador de China en Argentina parecía ser embajador de China en la Argentina, es exactamente lo contrario, ¿no? Porque en lugar de promover los intereses de Argentina en China, terminaba promoviendo los intereses de China en la Argentina. Entonces, en lugar de ser un argentino en China, terminó siendo un sinófilo, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, esto es cuando se confunden, no hay una... en el caso de Vaca Narvaja no hay una verdadera toma de conciencia de cuál es el rol o la función de cada uno, que está ocupando, y en representación de qué Estado, ¿no? Él se vestía como chino, buscó aprender mandarín, y insisto, ¿no? Parecía realmente un chino más, y no lo que realmente era, que era quien debía defender los intereses o promover los intereses de Argentina dentro de China. Tal vez ese sea el motivo actual, ¿no? Con lo que se ha vivido en la República Argentina. Usted está hablando justamente de Vaca Narvaja, un hombre que fue embajador chino en la China, chino en la Argentina, no un embajador argentino en China. Con esto que sucedió, justamente que estamos hablando, también en la era kirchnerista, de estas 200 hectáreas que se le entregó en la Patagonia Argentina, que nadie puede entrar, nadie sabe lo que se está haciendo. Bueno, tal vez todo eso lleve a esta empatía que tiene la sociedad argentina justamente con los chinos. Gran responsable de eso lo tenemos justamente, o lo tienen los gobiernos anteriores, ¿no? Lo que pasa es que se ha generado una especie de idea. Profesor.
Profesor. Hola, buenas. Sí. Ahora sí. Se había cortado, profesor. Bien. Nos comentaba. Decía, ¿no? Entonces, acá preocupa la doble lectura, ¿no? El doble rasero para analizar hechos similares. ¿Qué hubiese pasado con la sociedad argentina si Estados Unidos hubiese instalado una base en Bajada del Agrio, en Neuquén, y que no supiéramos, como sucede con China, lo que ocurre en el interior, y que fuese custodiado por Ranger de Estados Unidos, ¿no? Y que hubiese sido construida únicamente por estadounidenses, que no pagaron ningún tipo de carga impositiva y que tienen pleno dominio del lugar en el marco de 50 años, y que los científicos argentinos ingresan con un porcentual de uso mínimo y prácticamente simbólico. ¿No? Yo me imagino las marchas, las manifestaciones, ¿no? Las pancartas de abajo el imperialismo, el yanqui ho home. Acá pareciera ser que hay una política de doble rasero en donde el imperialismo chino es bueno y el imperialismo de Estados Unidos es malo, ¿no? En lugar de entender que todo imperialismo es malo, en todo caso, para los intereses de un país, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso con esa doble lectura, que lamentablemente es una doble lectura muy instalada en la política y en la sociedad argentina, en donde hemos terminado, de la mano del kirchnerismo, hemos terminado adquiriendo una especie de perspectiva positiva del imperialismo chino, ¿no? Cuando, insisto con esto de que se debe, di el ejemplo al principio de la columna, de la nota, del uso del puerto de Chancay, para demostrar que China impone condiciones cuando lleva adelante la inversión. Entonces, hay que ser cuidadoso con el uso del lenguaje. Profesor, lo llevo al plano internacional. ¿Sorpresas te da la vida en Nueva York? Bueno, a mí no, es decir, y quienes conocemos un poco de historia, la costa este, sobre todo Nueva York, siempre fue muy hacia los republicanos, es lo más liberal o más progresista que puede existir, o más cosmopolita. También tiene mucho que ver con respecto a los resultados de anoche, ¿no, profesor? Sí, no sorprende, la verdad. A mí no me sorprendió el triunfo de Zoran Mandami, que le ganó al propio ex gobernador del estado de Nueva York, de Andrew Cuomo, pero en este caso demócrata también, candidato a alcalde por la ciudad de Nueva York. Exactamente. Demócrata Cuomo también. Sí, ambos demócratas, pero de líneas completamente diferentes, mientras que Mandami representa el nuevo Partido Demócrata de bases amplias, que busca unificar sectores extremadamente diversos, con ideologías mucho más radicalizadas, y por otro lado Cuomo, un demócrata conservador, digamos. Cuomo, ¿no? Sí, un demócrata a la antigua usanza. Ambos son Mandami no es descendiente de inmigrante, es inmigrante. Llegó a vivir a Nueva York cuando tenía 7 años, de padre ugandés, pero de familia, tanto padre como madre de familia de la India, ¿no? Y Cuomo de familia italiana, pero es estadounidense. En un marco de una ciudad en donde el propio partido republicano, el propio partido demócrata también dirimía el futuro, podríamos decir, ¿no? Porque acá se marcó de alguna forma, de manera no tan contundente, porque el triunfo fue 50-41% de Mandami sobre Cuomo, pero que de alguna forma los demócratas dirimían de una interna forma cuál quieren que sea el futuro, ¿no? El futuro ideológico, el futuro temático, el futuro en cuanto a la renovación partidaria dentro de ese partido, ¿no? Porque de hecho Mandami concentró el apoyo, por ejemplo, de Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Esta otra gran activista del Partido Demócrata y que representa esta nueva generación, en donde ponen la atención en otras temáticas y que ideológicamente está comprometido con otra clase de temas, ¿no? Había una a ver, esta vez le acertaron. Las encuestas decían de que ganaban los demócratas y que ganaba este personaje que, bueno, hace años atrás Mandami había celebrado el triunfo del MAS en Bolivia, es decir, del partido de Evo Morales, un hombre que dice que no cree en el capitalismo, que cree en la intervención total del Estado por sobre la economía, que ha ganado con promesas como por ejemplo que va a construir una cantidad enorme de viviendas sociales, ya las hay, por ejemplo en el Bronx y en el Soho. Ha prometido construir 200.000 viviendas exactamente. sociales, ¿no? Intervención, es decir, precios controlados, me hacía acordar
abrir supermercados con... Lo como... sucede, Sí, adelante, profe. perdón, ¿no? Lo que sucede es que él plantea la lucha contra los altos costos de vivir en Nueva York. Claro. Su voto viene del sector más popular Sí. de la población de Nueva York, y intenta de alguna forma, de hecho él antes de ser miembro de la Asamblea Estatal del Estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, antes de ser miembro de la Asamblea Estatal, él se dedicó como era corredor inmobiliario, mientras que por un lado era corredor inmobiliario, por otro lado se dedicó a asesorar a aquellas familias que menos tenían, cómo tenían que hacer para, por ejemplo, resistir un desalojo, ¿no? Entonces había una especie de gran contrariedad en la vida de Mandami que se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, Mandami es sostenido y busca respaldarse en los sectores más desprotegidos, pero pertenece a familias extremadamente acomodadas, ¿no? Claro. Es hijo de un intelectual muy acomodado, de izquierda, y la madre de él es una conocida directora de cine de la India, no es una persona... De hecho, estudió, para que esto quede claro, en el Bowdoin College, que es uno de los más antiguos y más exclusivos que existe en Nueva York. Estudió en una escuela pública, en una universidad pública, una universidad de reciente creación, ¿no? Estudió en una universidad creada en el siglo XVIII. Entonces estamos hablando de que es una persona que tiene enormes recursos económicos, pero que incluso realizó su campaña permanentemente vestido con trajes de Armani, de marca, ¿no? De primerísimo nivel. No es que hizo una campaña con camisa y pantalón, ¿no? Así que bueno, acá lo que se puede ver es una especie de contrariedad entre una persona con exclusividad en los estudios, que incluso ha sido una persona que ha tenido éxito en el mundo del arte, porque se ha dedicado a poner bandas sonoras de cine en películas de la madre, pero que él ha sido rapero, ¿no? Cantante de hip hop, ¿no? Alias Mr. Cardamom. Bien. Entonces, una persona que, bueno, evidentemente ha decantado por la política, teniendo otras posibilidades o habiendo experimentado otras posibilidades, y que de pronto tiene una agenda muy vinculada a la izquierda, por apoyado también por Bernie Sanders, ¿no? Esto de entregar pasajes, primero quiere mejorar el transporte público, pero quiere entregar pasajes en autobús gratuitos. Como en San Juan. Como en San Juan, más o menos. Le hago una consulta, profesor. Pero ahí es para todos. Sí. Para todos, en Nueva York, ¿no? Porque, a ver, las encuestadoras anoche, en las últimas 24 horas de Estados Unidos, de la costa este, que seguían estas elecciones en Nueva York, y en Georgia, que ya vamos a hablar del tema Georgia, bueno, no preguntaban por quién había votado, sino preguntaban por qué votó, por qué participó, y contestaban por la economía. ¿Está complicada sigue la economía en Estados Unidos? ¿Que la gestión Trump no ha logrado hacer despegar la economía, profesor? Lo que pasa es que los costos de la economía son altos. Bien. Y ahí la obsesión de Donald Trump de frenar todo tipo de conflicto que le permita a Estados Unidos obtener primero, reducir los costos en defensa. Segundo, que haya una disminución en los costos de la energía a nivel global. Y tercero, es también consecuencia del impacto inicial de las políticas arancelarias de Donald Trump, porque recordemos que Donald Trump sabe que toda política arancelaria va a ser inflacionaria, un impacto en la economía, un impacto inflacionario localmente, hasta que después, cuando los países son de enorme mercado interno, como China, la India o los propios Estados Unidos a una escala menor, terminan con el paso del tiempo abaratando los costos cuando se logra que los productos que se importan se fabrican a nivel local. Eso solo es posible, ese abaratamiento de costos, solo es posible en aquellos países que tienen amplios mercados internos. Entonces Donald Trump sabe que esto es una carrera de larga data y lo que espera es que
sobre el final de su mandato recién comiencen a repercutir en lo económico una baja considerable de los costos, digamos, ¿no? De todos modos, él también sabe de que no puede estirar tanto, ¿no? Entonces por eso es que se están llegando a acuerdos parciales con cada uno de los estados o cada uno de los países, a los efectos de que la política arancelaria, que empezó siendo dura, no termina siendo otra cosa más que un momento en la negociación, es decir, me siento a negociar con una política arancelaria dura y después veo. Miremos el caso de la India. A la India se le colocó un arancel del 50% de los productos de la India que ingresan a Estados Unidos y después se le aumentó un 25% más a esos productos por el hecho de que la India le compraba armamento y petróleo a Rusia en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, ¿qué logró Estados Unidos? Varias cosas. La primera, que la India deje de comprarle armamento a Rusia, y segundo, que la India acaba de firmar hace muy poquitos días un tratado de defensa con los Estados Unidos por el cual la India se compromete a comprarle armas y a recibir transferencia tecnológica de los Estados Unidos para el reequipamiento de sus fuerzas armadas. Entonces, estas son políticas claramente nacionalistas de la mano de Donald Trump, pero que para que se vea el impacto económico va a requerir un tiempo. La inflación está bastante controlada, los costos de vida son altos, hay todavía mucha desocupación, pero yo creo que Trump está trabajando, y esto por lo que se puede apreciar, en todos los frentes, ¿no? Entonces trabaja para contener el tráfico de fentanilo, trabaja para limitar la importación de productos extranjeros que compitan con el local, trabaja para el desarrollo de una industria nacional, una industria que no tenga que depender geopolíticamente, estratégicamente, que no tenga que depender de China, de la India o de otro país, ¿no es cierto? Entonces hay un proceso de transformación económica que en el caso de tener éxito Trump, va a terminar redundando en un beneficio, pero insisto, para el ciudadano medio estadounidense, pero insisto, esto no puede ser bajo ningún punto de vista algo inmediato. Efectivamente, y es lo que le han empezado a pasar factura, por lo menos por lo que se veía ayer que contestaba la gente, la gente que ha participado. De todos modos, recordemos que es una elección en el estado de, en la ciudad de Nueva York, donde el candidato republicano, Sliwa, obtuvo el 7,1%. El Partido Republicano no tiene presencia en Nueva York. De hecho, Trump le pidió a Sliwa que se baje y para que ese porcentual que él concentraba fuera directamente para Andrew Cuomo. O sea que tampoco es medida, tampoco es un termómetro de la presidencia de Donald Trump lo que ha ocurrido en la ciudad de Nueva York. ¿Y en Virginia? No, desconozco, no he mirado nada. Ha ganado una mujer, ex agente del FBI, que también, del orden demócrata. Tengo entendido que oscila la ciudad de Virginia, o el estado de Virginia. De un lado, una vez es republicano, otra vez elige a los demócratas. Bueno, esta vez ganaron los demócratas, profesor. Sí, sé que es una ex agente que en su momento públicamente se enfrentó y se peleó con Donald Trump, pero no he logrado mirar, no tengo tiempo de mirar ni números, ni cuál ha sido exactamente la problemática que en torno a los resultados. Le hago la última, pero que tiene que ver con la República Argentina, ¿no? Porque, bueno, el análisis internacional impecable que nos acaba de hacer, y también, ¿no? En esto que tiene que ver con el desarrollo tecnológico chino que ha llegado a la Argentina, con convenios que se firmaron en gobiernos anteriores y que no son o son oscuros, justamente, fundamentalmente para la sociedad argentina. Hace 2 domingos atrás, el gobierno nacional ganó unas elecciones muy importantes de medio término, donde, bueno, había hasta el día viernes anterior una desazón total de la sociedad de qué iba a pasar el día domingo y qué iba a pasar el día lunes posterior. Hablamos de hace 10 días atrás, donde todo cambió, donde hasta inclusive, ¿no? Hay muchos empresarios, economistas, que el viernes antes de las elecciones decían una cosa y ahora dicen otra cosa, que tiene que ver justamente con la proyección que puede tener la República Argentina en las próximas inversiones de acá a fin del periodo del presidente Milei. ¿Se nos ha abierto una puerta importante, profesor?
Y hay un cambio, un evidente cambio en el clima de las operaciones económicas en la Argentina, ¿no? Porque el enorme temor que había, incluso se hablaba de problemas de gobernanza para Milei, problemas internos en su gobierno, muchos se animaron a hablar de cuánto le quedaba a Milei en el gobierno, ¿no? La contundencia del resultado, el triunfo de Milei prácticamente en todos lados, y el sorprendente triunfo de Milei en la provincia de Buenos Aires, lo que hicieron no solamente es relanzar el gobierno, sino relanzar también el clima el clima económico del país, podríamos decir, ¿no? Ahora este reordenamiento del gabinete y si decidimos creer que la salida de Franco se debió no a lo que él aduce, el propio Franco aduce, de enfrentamientos internos dentro de la cúpula. Profesor. Que la recuperación económica de esta segunda mitad del mandato de Milei va a tener mucho que ver con el aporte que Estados Unidos puede realizar, no solamente en el marco del SOP, sino esto que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, anunció que se estaba buscando realizar con inversores privados, ¿no? Inversiones en la Argentina por 20.000 millones de dólares adicionales. Entonces, evidentemente un poco la suerte del gobierno queda también atada a su alianza económica con los Estados Unidos. Y si a eso le sumamos, esto ya es una opinión muy personal, lo he manifestado en otros medios, de televisión, el miedo de la Argentina a un nuevo día lunes. Claro. Quiero ser claro con esto, ¿no? Esto es como cuando perdió Macri con Alberto Fernández en la primera vuelta. En las primarias. ¿no? Claro, en las primarias en su momento, en la primera vuelta, o cuando Massa ganó en la primera vuelta en el 2023. Entonces yo creo que al argentino le ha quedado y que ese día lunes termina siendo un verdadero caos económico, con devaluación, ¿no? Entonces yo creo que al argentino le ha quedado el miedo al día lunes, ¿no? En momentos de crisis, ese miedo al día lunes es lo que ha terminado haciendo que el argentino sea pragmático y que diga, bueno, no la estoy pasando bien, pero si el gobierno no llega a ganar, puede venir una devaluación, puede venir incluso una caída del gobierno, y ya sabemos lo que este tipo de problemas genera en la Argentina. Entonces, de última, si no quiero este gobierno, votaré en las próximas elecciones en consecuencia, pero no quiero terremotos intermedios, ¿no? Claro. De alguna forma me parece que ha habido de alguna forma de la sociedad argentina. De alguna forma, un cambio de época, tal vez. Temor al pasado, ¿no? Un temor al pasado que sin duda está presente y que en esto tiene muchísimo que ver la no renovación del peronismo en todas sus líneas, el kirchnerismo, como se quiera llamar, al punto que ya no decimos peronismo, decimos kirchnerismo. Exacto. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la no renovación de sus figuras, el hecho de que en la boleta de la provincia de Buenos Aires estuvieran personajes que ya deberían estar fuera de la política, como el caso de Tayana, o personajes que despiertan una enorme antipatía, como el caso de Grabois, despiertan a la mayoría de los argentinos, ¿no? Bueno, de alguna manera muestra la no renovación de personas, la no renovación de ideas, un discurso que realmente parecía de otra época, ¿no? Esto de China sí, Estados Unidos no, o parecía Bradden o Perón. Exacto. ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la verdad que un discurso de la década de 1940. Exacto. Yo creo que ya... Oye, el oponerse por el oponerse, ¿no, profesor? Oponerse por oponerse. No, pero además, sin ningún tipo de idea, no el colonialismo, ¿no? Olvidándose que ellos le entregaron la Argentina a China en bandeja. Entonces, yo creo que, la mitad de los jóvenes, de las personas que han votado en esta elección, la mitad son jóvenes de menores de 40 años. Efectivamente. Que no te votan el peronismo. Que no te votan el peronismo y que lo han jubilado el peronismo, básicamente. Pero no solo eso, sino que no compran el discurso para nada actualizado que en este momento ha manifestado el kirchnerismo, el peronismo, ¿no? Entonces yo creo que eso de alguna forma ha sido también una de las claves para el triunfo
Milei, ¿no? Yo creo, insisto, creo que esto de extenderle la garantía por 2 años más, es decir, estoy mal, no llego a fin de mes, pero le tengo miedo al pasado. Segundo, le tengo miedo al día lunes, es decir, no quiero encontrarme el lunes con una devaluación del 30% de la moneda. Tercero, no veo alternativa, es decir, no creo que el kirchnerismo / peronismo actual sea una alternativa. Creo que son 3 de los pilares, tanto en lo temático como en cuanto a los personajes. Creo que son 3 de los pilares que terminaron de alguna manera sosteniendo o garantizando el triunfo de Milei. La Después última. pueden venir otros, ¿no? El apoyo de Estados Unidos, Trump, el sostenimiento de la moneda argentina en las 2 semanas previas a la elección, que también tuvieron mucho que ver. Pero si hacemos hincapié en eso, no estaríamos mirando estos otros temas que creo que son también esenciales. La última, profesor. Usted fue candidato a vicedecano por la Facultad de Filosofía y Humanidades y Arte. Obviamente le tengo que hacer la siguiente pregunta. Si las elecciones de la Universidad Nacional de San Juan hubiesen sido el domingo pasado, después de las legislativas, ¿otro hubiese podido ser el resultado? Y ese es un pensamiento absolutamente contrafáctico, es muy difícil de saber cuál habría sido el resultado. Yo creo que si el gobierno nacional hubiese encontrado vías de diálogo, un camino de diálogo con las universidades públicas en su conjunto, y se hubiese llevado adelante la tan necesaria recomposición salarial para con los docentes de la universidad, en ese caso sí podría haber sido diferente el resultado, podemos decir, ¿no? Porque claramente el mileísmo también ha obtenido muchos votos dentro de la propia universidad. Por supuesto. No se explica triunfo tan contundente a nivel nacional. Claro, en lugares netamente, Córdoba la Docta le ganó por mucho al izquierdismo Milei, Daniel. Más que si las elecciones de la universidad hubiesen sido después de esta, el resultado hubiese sido distinto. Yo diría que si el gobierno nacional hubiese llegado a un acuerdo salarial con las universidades públicas, ahí el resultado también podría haber sido completamente diferente, ¿no? Claro. Yo creo que se está dando una situación donde tenemos universidades ricas y docentes pobres. Claro. Universidades ricas y docentes de las universidades pobres. Esto es algo que explica, por ejemplo, cómo la Universidad Nacional de San Juan se anima a terminar con fondos propios la Escuela de Música, cuando yo en su momento intenté gestionar fondos a nivel nacional, en el caso que me tocara ser vicedecano, o candidato a decano, porque por entonces cuando yo intenté llevar adelante esas gestiones yo era candidato a decano, no a vice. Después la propia universidad salió diciendo que tenía fondos propios para afrontar 1.600 millones de pesos para afrontar la terminación de la primera parte de la Escuela de Música, ¿no? Entonces tenemos universidades con fondos y docentes que realmente no le están pasando bien. Y esto es en todos los niveles, no solamente el JTP, el ayudante de primera. Sí, hasta el exclusivo. Hasta el exclusivo. Directamente, esta es una problemática que es incluso hasta para los profesores exclusivos. Claro. Profesor, le agradecemos la atención. Siempre es un placer charlar con usted. Lo voy a dejar comprometido, por supuesto. Se cumplen 2 grandes hitos, profesor, este año. Para que analicemos. Fines de noviembre, 50 años de la muerte del generalísimo. Muy interesante lo que está preparando, creo, Televisión Española, de alguna forma de decir lo bueno y lo malo. Estamos hablando de Franco, ¿no? Falleció en el 1975. 50 años. Y 40 años, nada más ni menos que del mítico juicio a las juntas, ¿no, profesor? Perdón, escuché lo primero y lo segundo se cortó. 40 años del mítico juicio a las juntas. Ah, sí, claro, sí, por supuesto, sí. Bueno, dos hitos. 2 hitos. Uno de la historia argentina y otro de la historia de España, pero que tiene mucho que ver con un verdadero cambio de época, ¿no? Claro. Profesor, le damos las gracias por su atención, por estar siempre predispuesto a estas lindas charlas que tenemos en Radio Alas en Los Cronistas de la Mañana. Muchísimas gracias y bueno, por supuesto lo vamos a comprometer para seguir conversando de temas tan importantes a nivel internacional, provincial, nacional, como es de costumbre con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. No, por favor, el agradecido soy yo. Un saludo a la mesa y a toda la audiencia.
Muchísimas Fue gracias. el profesor Eduardo Carelli charlando con los cronistas de la mañana. 11:06, Daniel. Daniel, le dejo algo que pasó. Sí. Esto ya es noticia de último momento. Se estrelló una avioneta narco con matrícula boliviana ahí la veíamos, un campo Daniel. en la provincia de Salta. Llevaba nada más ni nada menos que 130 kilos de cocaína. En un video filmado por una vecina, Sí. muestra el momento